Bienvenidos. En este análisis vamos a meternos de lleno en lo que es la guía moral y ética de la vida cristiana, tal como la presenta su texto fundamental. La idea es trazar una especie de mapa para entender bien cómo se conectan sus principios. Y esa es justamente la pregunta clave. ¿Cómo se pasa de la fe a la acción? Porque claro, no es solo cuestión de creer en algo, sino de ver cómo esa creencia, pues, le da forma a todo lo que se hace en el día a día. Para explicarlo, el texto nos presenta una idea muy potente, un mapa que empieza desde el interior y se expande hacia el exterior. O sea, la premisa es que todo lo que hacemos, toda nuestra conducta, es en realidad un reflejo de lo que creemos en lo más profundo. Muy bien, entonces arranquemos con la primera sección. Todo se construye sobre una base, sobre un fundamento interno. El texto dice que toda la conducta cristiana se apoya en tres, actitudes esenciales. Son como los tres pilares de una construcción. El primer pilar, como era de esperar, es la fe. Pero ojo, aquí hay un matiz súper importante. No se trata de una creencia pasiva de creo y ya. No, se habla de una confianza activa. El texto la describe casi como el motor, el canal que conecta a la persona con lo divino. Es a través de esta fe que Dios, según la fuente, acredita la justicia. Luego tenemos el segundo pilar, el amor. Y esto es crucial, porque no se presenta como una emoción, como un sentimiento que va y viene, para nada. Se presenta como un mandamiento de acción. Es el principio que debe guiar cómo se trata a los demás, incluso a los enemigos, que ya es decir. De hecho, la fuente lo pone como la marca distintiva, la señal que identifica a la comunidad. Y lo bueno es que no se queda en un concepto abstracto. Fíjense en esto. Se desglosa en acciones y actitudes súper concretas. No es egoísta, no se enoja fácilmente, se alegra con la verdad, o sea, son comportamientos que se pueden ver, que son tangibles y que al final demuestran si ese amor es real o no. Y llegamos al tercer pilar, que de alguna manera sostiene a los otros dos, la humildad. El texto la define como el antídoto perfecto contra el orgullo, la soberbia. Y tiene lógica, ¿no? Pensemos un segundo. Sin humildad, la fe se puede volver arrogancia pura. Y el amor, el amor se podría convertir en una excusa para sentirse superior a los demás. Así que es la base para que todo sea genuino. Bueno, ya tenemos la base interna. Ahora la pregunta es, ¿cómo se ve todo esto en la práctica? ¿Cómo se traduce en la conducta personal de alguien en su día a día? Aquí el texto es visualmente muy potente. Plantea dos caminos, dos estilos de vida completamente opuestos. Por un lado, lo que llama las obras de la carne, que es una lista de conductas que hay que evitar. Y por el otro, el fruto del espíritu, que son las cualidades que se deben cultivar. La elección entre una y otra, al final del día, es lo que define el carácter de la persona, según esta visión. Y esta idea de integridad se lleva hasta el lenguaje. Miren qué directo. La palabra de una persona debe ser tan sólida, tan confiable, que no haga falta jurar por nada. Si se dice sí, es sí. Si se dice no, es no. Punto. Cualquier cosa más allá de eso, ya viene de otro lado. Es una idea de integridad radical. Perfecto. Ya vimos lo personal, el plano individual. Ahora vamos a ampliar la toma. Veamos cómo estos mismos principios se aplican en la vida en comunidad. Específicamente en tres áreas: la familia, la comunidad de creyentes y la sociedad en general. Empezando por la familia, el texto describe una especie de ecosistema con roles y responsabilidades bien definidos. Se habla, por ejemplo, de respeto mutuo, de criar a los hijos con disciplina pero sin provocarlos, y se le da un peso enorme a la responsabilidad de proveer para la familia. De hecho, no se ve como una simple obligación, sino como un deber fundamental ligado a la propia fe. Ahora, dentro de la comunidad de creyentes, lo que se conoce como la iglesia, también hay pautas claras. Se insiste mucho en la humildad entre todos, en resolver los problemas y los conflictos adentro, sin tener que acudir a tribunales externos, y en mantener una disciplina interna. El objetivo, parece ser, es cuidar la unidad y la integridad del grupo. Y bueno, ¿qué pasa con la relación con el gobierno, con la sociedad secular? La cita aquí es famosísima y resume la idea. Hay que cumplir con las responsabilidades cívicas, con los deberes que se tienen como ciudadano, pero la lealtad última, la lealtad suprema, siempre le pertenece a Dios. Es un equilibrio entre dos esferas. Claro que todo esto no se presenta como un camino de rosas. El texto es muy claro al respecto. Hay una tensión constante, hay adversarios, se habla de amenazas, tanto internas como externas, que están siempre ahí intentando desviar a la persona de este camino. Y aquí se nos muestra casi como una radiografía de la progresión del pecado. Fíjense en los pasos. Todo empieza con un deseo interno,
un deseo intenso que el texto llama concupiscencia. Ese es el primer eslabón. Si se cede a ese deseo, éste concibe y da a luz al pecado. Y finalmente, el pecado, cuando llega a su madurez, lleva a la muerte. Es una cadena de causa-consecuencia muy clara y bastante aleccionadora. Pero la lucha no es solo interna. También hay una advertencia muy seria sobre las influencias externas, sobre todo las falsas enseñanzas. Se presenta como una especie de bifurcación en el camino. Apartarse de la doctrina principal, según la fuente, es equivalente a perder la conexión con Dios. Por otro lado, mantenerse firme en esa enseñanza es lo que fortalece y confirma esa relación. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos al final de este mapa, a la parte del juicio y la esperanza. El texto aquí presenta una visión muy clara de cuáles son las consecuencias finales y las recompensas, dependiendo del camino que se haya elegido. Aquí la cosa se pone seria. Se lista de forma muy específica qué comportamientos llevan a la exclusión de esta ciudad santa. Y si se fijan, muchos de estos comportamientos son un eco directo de aquellas obras de la carne que vimos en la tabla anterior. Hay una coherencia total en todo el sistema ético, desde el principio hasta el final. Pero, y esto es importante, inmediatamente después de esa advertencia tan fuerte, el tono cambia por completo. Del juicio pasamos a la esperanza. Frente a la amenaza de la exclusión, se presenta una promesa increíblemente poderosa para los que perseveran, la de tener su nombre asegurado en el libro de la vida y ser reconocidos delante de Dios. Es un contraste muy fuerte. Y llegamos a un punto que es quizás el más importante para entender todo el concepto. El texto aclara que toda esta guía ética, todas estas reglas, no son una lista de tareas para ganarse la salvación. No funciona así. Más bien se presenta como la expresión natural, la consecuencia lógica de una vida que ya ha sido redimida por la fe. Es el resultado, no la causa. Y el análisis cierra con esta frase, que es rotunda. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Es una declaración de soberanía total, que pone un sello de autoridad final a todo este mapa ético. La idea que queda es que todo el sistema, desde el primer hasta el último paso, tiene su origen y su destino en esta figura divina central.